Bien, como habíamos anticipado, uno de los temas importantes, muy importantes por cierto, desde el punto de vista de la repercusión que esto ha tenido y va a continuar teniendo de seguro, un grupo de especialistas en ornitología de esta parte del planeta vienen discutiendo y planteando desde hace ya bastante tiempo la necesidad de poner en discusión lo que se ha dado en llamar el colonialismo dentro de esta disciplina científica, ¿no? Y se han publicado 2 artículos en revistas de mucha repercusión internacional, Ornithological Applications, por ejemplo, con la firma de numerosos científicos de todo el subcontinente, pertenecientes a muchas instituciones de la ciencia de más de 20 países. Una de las firmantes de estos documentos es la doctora Carolina Miño, investigadora de CONICET, en el Instituto de Biología Subtropical, el IBS CONICET UNAM, que está en línea. Caro, ¿cómo estás? Un gusto enorme saludarte. ¿Cómo andamos? Buen día Miguel, buen día a toda la audiencia de la universidad. Y el gusto es mío de comenzar la programación 2023 de la FM Universidad en un año muy importante, ¿no? Que celebramos el cincuentenario de la universidad, la verdad que muy feliz. Caro, vamos al principio de todo el asunto, ¿no? Me parece que este es un tema que ustedes, digo, los científicos, en tu caso, de esta rama de la zoología, venían planteando esta cuestión más o menos abiertamente desde hace bastante tiempo. Estoy hablando de esto que ustedes han definido como colonialismo en esta disciplina científica. Me gustaría que te explayes un poco sobre este concepto, ¿no? Y cuál es la discusión que ustedes vienen dando y van a continuar dando. El colonialismo, el término, se refiere a una situación de poder, de hegemonía y de control que emerge durante los tiempos coloniales, digamos, de la invasión y el genocidio en el subcontinente por parte de, mayoritariamente, ¿no?, europeos que han hecho estragos. Bueno, a raíz de eso, en esa época nace lo que se denomina colonialismo, y el colonialismo tiene esa situación de poder desigual y de hegemonía, tiene diversas aristas. En las disciplinas científicas, el colonialismo está manifestado de diversas maneras y tiene sus variantes dependiendo de cuál sea la disciplina. Uh-huh. Esta discusión sobre el colonialismo en la ciencia se viene dando en distintas disciplinas, sobre todo los que han iniciado un poco más el debate hace por lo menos unos 10 años que empieza a tomar forma, pero bueno, durante los últimos 3, diría yo, se ha manifestado con bastante más énfasis este debate, han sido las personas de las ciencias sociales, ¿no?, que está un poco más avanzado el debate en ese sentido. En las ciencias naturales, donde la ornitología, que es la disciplina que estudia las aves, es un poco más nuevo. De hecho creemos, y todavía no lo tenemos del todo estudiado, pero creemos que una de las primeras voces que se levantan en relación a esto son nuestros artículos, por eso han dado han originado tantos comentarios y han tenido tanta repercusión, no solamente en el subcontinente, ¿no?, en esta parte del sur global, sino también en el continente africano. Por ejemplo, hemos recibido correos electrónicos y mensajes muy alegres de investigadores y colegas en otras partes de lo que se denomina el sur global. Uh-huh. Entonces el colonialismo, en líneas generales, es esta situación de poder, de control y de hegemonía que tiene diversas aristas. Entre ellas, lo que se denomina colonialismo del conocimiento, y es en donde nosotros estaríamos parados, que es una parte de dominación de los sujetos, objetos y métodos de la ciencia por parte de ciertas visiones o prácticas hegemónicas de lo que se denominaría ciencia canónica, ¿no? Digamos, uh-huh. Lo que nos dicen qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, qué tenemos que estudiar, cómo lo tenemos que estudiar, y si no se estudia así, no es válido. Entonces, por darte un ejemplo sencillo, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué objetos de estudio se estudian? O sea, ¿qué especies, en este caso de aves, vale la pena estudiar? ¿Cuáles no? ¿Cómo se estudian? Con métodos ultra modernos que implican mucha inversión de dinero y tecnología que solo lo tienen los países del norte global, o hay otros métodos válidos y otras formas de conocer válidas que no se están teniendo en cuenta. Bueno, en ese sentido, por ahí van las 2 publicaciones de las que
he tenido el gusto de colaborar. Bien. Caro, vos hablabas recién, me parece que es interesante que también desarrolles un poco esto, sobre las formas del conocer, porque hay culturas enormes de pueblos originarios que tienen sus propias formas de conocer, de describir y de convivir con especies, con situaciones, con ambientes. ¿Cómo aparece esta discusión en lo que ustedes están planteando? Bueno, exactamente. Una parte del colonialismo en la ciencia se manifiesta en lo que se llama así en términos un poco más académicos, epistemicidio o injusticia epistémica o extractivismo epistémico. ¿Y qué es esto? Bueno, precisamente lo que vos mencionás sería invisibilizar o negar, desconocer que existen varias maneras de acercarse, de aproximarse al conocimiento del mundo. La ciencia es una, y hay conocimientos construidos con otros métodos, otras prácticas y otras maneras de acercarse a la naturaleza que provienen de otras visiones del mundo, ¿sí? Tiene sus métodos propios. Entonces, en la ornitología en especial, esto se ha manifestado históricamente desde el inicio mismo de la disciplina. La disciplina se dice, digamos, el relato canónico, porque esto también tiene que ver con cómo se cuentan las cosas, ¿no? Cómo se cuenta la historia de las disciplinas, cómo se cuenta el relato de la ornitología. Entonces, el relato de la ornitología, el que se cuenta en general, es que nace de colonizadores europeos en su mayoría que vienen a estas latitudes a desbravar, entre comillas, ¿no?, en la selva y el monte y los desiertos, y a descubrir las especies y acercarse y a decir, bueno, existen estas cosas. Bueno, ese relato de descubrimiento, esa narrativa de descubrimiento, es la narrativa que construye la historia de muchas disciplinas, en especial en la ornitología. Y en esa, volviendo al extractivismo epistémico, digamos, esas personas que vienen, en su mayoría hombres blancos y demás, tienen toda una cuestión cultural ahí también, ¿no? Esas personas que vienen a supuestamente descubrir las cosas, en su mayoría han hecho uso, y así lo digo porque fue así, del conocimiento y de las prácticas de los pueblos originarios que se han vinculado o han tomado parte de la naturaleza desde el origen de la vida misma, digamos, ¿no? Los pueblos originarios tienen una relación con el resto de la naturaleza que nosotros no tenemos, que también es producto del colonialismo, nuestra propia relación con la naturaleza, ¿no? Se llama colonialismo de la naturaleza, casualmente. Entonces han hecho uso de esos conocimientos y de esas prácticas, de las habilidades que tienen los pueblos originarios para conocer los cantos, los lugares de nidificación, la época en la que nidifican, cómo atraer a las aves, en fin. Todo ese conocimiento se utilizó para ir precisamente atrás de los ejemplares que después los mataron, se los llevaron a otros países y los estudiaron en teoría en esos otros lugares. Entonces eso es el extractivismo epistémico o epistemicidio, y tiene que ver un poco con lo que vos me planteas, ¿no? Las formas de conocimiento, que otras formas de conocimiento son posibles y que han venido siendo invisibilizadas, claro, absolutamente invisibilizadas aún actualmente, ¿no? Como si no hubiera habido nunca un diálogo con esas otras formas del conocimiento. Exacto, ¿no? De hecho no es así, nunca lo fue, ¿no? Claro. O sea, en realidad no hubo diálogo porque hubo una relación de poder, claro, que trató de controlar al otro, ¿no? No hubo diálogo, pero sí hubo, y hay hoy en día, contribuciones importantísimas, hiperrelevantes, de otras comunidades que estudian a las aves también y que están siendo directamente invisibilizadas. Bien. Caro, te llevo a otro tema que me parece que también es sumamente importante y ustedes en los documentos publicados lo hacen saber, que es el tipo de relación de poder que se da en varios ámbitos. Uno de ellos es el de la colaboración, ¿no? Y hay concretamente un pedido de promover colaboraciones más sanas entre el norte y el sur, entre el sur y el norte. Describime un poco eso, por favor. Sí, esto hace referencia a que actualmente, en realidad, la mayoría de las investigaciones, o en muchas de ellas, cuando los grupos de investigación del norte global tienen interés en algún objeto de estudio o sujeto de estudio del sur global, en general
la práctica más, digamos, más generalizada o más común es que contactan, en la mayoría de las veces es esto que llamamos de ciencia paracaídas, ¿no? O ciencia helicóptero, que vienen o contactan a alguien del sur global, le piden o datos o muestras biológicas muchas veces, se las llevan a otros países y en toda la investigación se desarrolla en otro lado de la contribución de los investigadores y investigadoras del sur global, solamente que se manifiestan eso, ¿no? Como proveedores de materia prima, y muchas veces ni siquiera son incluidas las personas como autoras o coautoras del producto final, que sería o el paper o bueno, una base de datos o lo que fuere como producto final. Entonces, esto se denomina ciencia helicóptero o ciencia en paracaídas, en donde no hay ningún tipo de relación de las personas locales con la producción en sí del conocimiento, porque no son llamadas a aportar ideas, ni a poner, por ejemplo, a dar sus aportes o sus opiniones en la construcción de la interpretación de los resultados. Todo eso se hace afuera. Entonces, seríamos proveedores de materia prima y nada más. Entonces, en este sentido, es algo que excede a la mitología como disciplina, se manifiesta en la mitología, pero también se manifiesta en muchas otras disciplinas, y además, no solamente en disciplinas, sino en otras cuestiones de la vida, ¿no? El social, ese tipo de cuestiones así de proveedores de materia prima ya lo tenemos conocido desde el concepto de granero del mundo, digamos. Seríamos una especie de granero del mundo en ornitología, ¿no? También. Y así se manifiesta eso. Y el pedido expreso que hacemos es que eso deje de ser así, de que las personas dejen de utilizar a las investigadoras e investigadores y a las comunidades originarias, digamos, del sur global como proveedores de materia prima, que realmente las colaboraciones sean equitativas, sino que conozcan, que vengan, que vivan, que aprendan la lengua, que en general siempre sucede lo contrario, ¿no? La comunidad científica y no científica tiene que aprender a hablar en otras lenguas, que son las lenguas hegemónicas, como es el inglés, por ejemplo, para poder establecer colaboraciones. Eso es absolutamente desigual, es una situación de poder estructural y tiene esas repercusiones en cómo se construye el conocimiento y también en cuáles son los beneficios de ese conocimiento que se construye para las comunidades locales. También. Y un último párrafo me gustaría, Caro, sobre cómo se distribuye, cómo se socializa también ese conocimiento, porque todo esto también tiene como una expresión más la publicación, digamos, dónde se publica, cómo funcionan los sistemas de referato, en qué idioma se publica, e incluso como paradoja, cuáles son las exigencias que los propios sistemas locales plantean en torno a este tema, ¿no? Claro, bueno, eso es una gran paradoja, porque actualmente en el sistema científico tecnológico de la Argentina, así como en los diversos países del mundo, las personas que investigamos somos ranqueadas o clasificadas mediante evaluaciones, y esas evaluaciones, los criterios de evaluación, se basan mayoritariamente, no exclusiva, pero tienen gran peso, el tema de las publicaciones, ¿no? ¿Qué son las publicaciones? Cuando nosotros desarrollamos una investigación, nos estudiamos, tenemos un objeto de estudio, tenemos resultados, y como la ciencia es una actividad social, nosotros debemos comunicar esos resultados, no solamente a la comunidad científica, sino también al resto de la sociedad, ¿sí? Ese sistema actualmente es un sistema que está es directamente comercializado, ¿no? La publicación científica ya se ha tornado un comercio, una actividad con fines de lucro. Entonces, en general, hay empresas que son editoriales internacionales, que tienen sede en los diversos países, que se apropian de ese conocimiento, que en la mayoría de los casos es producido con recursos del Estado, con recursos públicos, con apoyo financiero público. Esas empresas cobran para que las investigadoras e investigadores publiquemos, hagamos públicas nuestros resultados en revistas de circulación internacional, pero aquí que son en su gran mayoría en inglés, lo cual ya, digamos, tienen bastantes barreras, no solamente para que nosotros tenemos que escribir en inglés, que es un idioma que no es nativo, no es nuestra lengua materna, y
aprender inglés para poder escribir, para poder leer también, para poder interpretar los resultados y comunicarnos de manera efectiva o eficiente en otra lengua. También tenemos ese conocimiento es publicado en inglés, con lo cual las personas que no están tan familiarizadas tienen dificultades para acceder a ese conocimiento, para leer lo que dicen los artículos. Y, pero si fuera poco, hay una otra cuestión que es, no solamente nos cobran para publicar nuestras propias contribuciones, sí, sino que también las instituciones, por ejemplo la Universidad Nacional de Misiones, para dar un ejemplo bien concreto, tiene que pagar la suscripción a algunas revistas, a esas revistas, porque esas revistas no son de acceso abierto, es decir, nos cobran para publicar algo que lo tienen ahí escondido y que si alguien lo quiere leer, tiene que pagar para leerlo. Entonces es una transferencia de recursos públicos enorme. De hecho ha salido el año pasado un informe de CONICET diciendo cuánto se pierde por año en millones de dólares en ese sistema. Entonces, así como a veces hablamos de cuánto se van de dólares, no sé, en los paraísos fiscales o a través de otros mecanismos, en este sistema actualmente se están yendo muchos millones de dólares y todavía la lupa no se puso tanto en esa cuestión, y la verdad es que nos parece más que necesaria. Entonces lo que planteamos es que directamente se sostenga con esa transferencia que se hace de dinero actualmente, se sostenga un sistema que permita que las personas publiquemos en nuestra lengua materna en revistas regionales o locales inclusive, de acceso abierto, que no se cobren ni para enviar el artículo ni para que nadie lo lea, porque al fin y al cabo no hay nada más natural que, bueno, yo escribo, descubro, no sé, tengo resultados, quiero escribirlo y los publico, los puedo subir a internet gratuitamente, sin ningún problema, en cualquier repositorio, y que la otra persona venga y lo descargue y lo lea. Es simple, digamos, sería muy simple. Y el asunto es que, ¿por qué no se hace eso? Bueno, por varias cuestiones, pero básicamente es porque el sistema este de ranqueo que tenemos en el actual sistema de ciencia y tecnología tiene mucho peso esto de publicar en revistas internacionales en otros idiomas, como si eso fuera muchísimo más no sé, válido que publicarlo en castellano y diseminarlo libremente, ¿no? Entonces tenemos que realmente hacer un esfuerzo grandísimo. Esto accede a la ornitología, es un esfuerzo enorme que se tiene que hacer para cambiar la manera en que valoramos y le damos peso a las actividades en las disciplinas, en las diversas disciplinas del sistema científico-tecnológico. Tal cual. Para cerrar y volviendo un poco a algo que ya habías comenzado a desarrollar al comienzo de la nota, contándonos que han recibido correos hasta de África, imagino que esto también en el norte global ha dejado algún tipo de tembladeral, ¿no? ¿Cómo están hoy por hoy las repercusiones y cómo continúa todo esto, si es que se puede pensar en un segundo o tercer paso? Sí, hemos tenido sorpresas porque más allá de las reacciones totalmente violentas hacia lo que decimos, que no son más que réplicas del propio colonialismo, ¿no? De continuar creyendo que la supremacía blanca es algo que existe, que de hecho existe y es real, y bueno, y se manifiestan de esa manera. A mí me gustaría cerrar la nota con lo positivo, y es que hemos tenido muy buena recepción por parte de las sociedades científicas, bueno, siempre hablando de la ciencia hegemónica, ¿no? Todavía no hemos salido de la ciencia canónica académica, pero bueno, ya lo lograremos. Hemos tenido mucha buena repercusión por parte de las sociedades académicas ornitológicas, sobre todo de América del Norte, y estamos en estrecho diálogo. Algunas personas fuimos invitadas a formar parte de comités, que eso era, hasta el momento era inexistente, digamos, que inviten a personas por fuera de América del Norte a formar parte de comités dentro de las sociedades americanas de ornitología, y comités, por ejemplo, y uso de vuelta las comillas, evaluación de postulaciones a becas. Han ampliado, bueno, han adoptado muchas de esas 14 recomendaciones que nosotros hacemos, que son recomendaciones puntuales, sobre todo pensando en las sociedades y en las revistas científicas norteamericanas o del norte global. Y han adoptado varias de esas recomendaciones. Entonces han abierto, por ejemplo, el sistema de envío de publicaciones. Son sistemas online automatizados que están fundamentalmente escritos en inglés siempre. Y nosotros una de las recomendaciones que hacemos es que, por favor, permitan otros idiomas. Bueno, eso ya en algunos casos lo han adoptado, nos han invitado a formar parte de los comités. Bueno, hay algunas
cosas positivas, que hay cambios positivos que se vienen y nos parecen súper, agradecemos que nos hayan escuchado de esa manera, que nos hayan permitido expresarnos. Y dentro de esas cosas, por ejemplo, positivas, es que en las publicaciones que nosotros escribimos, que fueron publicadas en Ornithological Applications, ellos abrieron el sistema, porque es una de las revistas que no es gratis, digamos, claro. Hay que pagar para publicar y además hay que pagar para acceder. A solicitud nuestra, por supuesto, abrieron ese sistema y nosotros no pagamos para enviar estos artículos y tampoco las personas pagan para bajarlos y leerlos. Entonces, eso, aunque parezca nada, es un granito de arena minúsculo en este mar, ¿no?, de cosas que tenemos que ir cambiando. Entonces, realmente las repercusiones han sido muchas y, bueno, que ha habido muchas negativas, ha habido muchas positivas también. Creo que vos me preguntabas cuáles son los próximos pasos de estrechar estos diálogos, no borrarse, no revisar un poco lo que decimos hacia el final del artículo, hacia adentro del sur global, del neotrópico específicamente. Tenemos muchas prácticas que perpetúan el colonialismo, es decir, el colonialismo interno. Una de las cuales me refería hace un ratito con el propio sistema de clasificación de CONICET, que es colonialista porque le da mucho más peso a estas cuestiones que mencionaba yo que a otras, ¿no? Como por ejemplo la educación ambiental, otras actividades de docencia, y bueno, otras cuestiones que no están siendo valoradas en este momento. Entonces, el colonialismo interno, y ahí nos queda la tarea, revisar estas cosas y poder modificarlas desde adentro para no perpetuar también prácticas colonialistas hacia el interior de la propia comunidad o del neotrópico. Así que bueno, los próximos pasos son estos: involucrarnos cada vez más, sentirnos parte, no pedir permiso, no esperar que nadie nos venga a buscar y bueno, seguir moviendo el avispero y avanzar en este sentido. Bien, Caro, como siempre un enorme placer, te mandamos un abrazo y seguramente vamos a continuar hablando de este tema, ¿no? Seguramente, sí, tenemos bastante todavía para seguir conversando. Un abrazo a ustedes y muchísimas gracias por la oportunidad de que la audiencia de FEM Universidad escuche un poco de nuestros trabajos. Buen día. Con nosotros estaba la doctora Carolina Miño, investigadora del CONICET en el Instituto de Biología Subtropical IBS CONICET UNAM, es un organismo de doble dependencia, autora, una de las autoras, son muchos los autores de estos dos trabajos que mencionábamos, que fueron publicados en la revista Ornithological Applications, así se llama, y que, como ustedes podían escuchar, pone en discusión un tema muy profundo, el tema del colonialismo en la ciencia en general y en este caso en la ornitología.